Hola, ¿qué tal? ¿Se encuentra Maite? Sí, adelante, por favor. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo hack. Este es el Paradero Digital y espero que obviamente el tiempo que estén con nosotros les sea de provecho, sea de valor y obviamente nos ayude a rescatar el espíritu que tenía el Internet a los comienzos. Un espacio libre en donde aprendíamos, generábamos valor y podíamos ser lo que queríamos ser. Últimamente eso no pasa, pero este espacio Hacker Cívico sirve para eso. Y en este hack, hoy vamos a hackear a la ciberseguridad, que es uno de los conceptos más recurrentes cuando hablamos de temas tecnológicos. Pero últimamente apareció un concepto nuevo que es el de la ciberresiliencia. ¿Y qué significa ser ciberresiliente? Es algo que vamos a explorar hoy. Para eso hemos invitado a una persona que sabe mucho del tema y nos lo va a explicar en sencillo. Él pertenece además a una empresa importante que seguramente vamos a explorar mejor con su ayuda. Y entonces antes de empezar con este hack les quiero dar la bienvenida y como siempre abramos el código. El código activismo digital en acción, hacker cívico en tu misión, hacker cívico. Abrimos el código, ideas que aterrizan hoy, activismo digital en acción, comunidades en acción, hacker cívico. Muy bien, bienvenidos. Esta charla, este hack va a estar dedicado a ser ciberresiliente. Y como les había comentado, tenemos como invitado especial a Roberto Ruiz, que es manager de ciberseguridad de NTT Data. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Hacker Cívico, que como digo es este paradero digital. No sabemos cuánto tiempo nos van a ver en YouTube, pero el tiempo que nos vean esperamos que les sea de valor y que obviamente lo compartan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos antes de empezar, ¿qué cosa es NTT Data? NTT Data es una multinacional consultora de tecnología que tenemos presencia en varios países del mundo, donde nosotros nos dedicamos a ser pilares o pioneros en la innovación en tecnología de nuestros principales clientes. Exactamente. Y obviamente ustedes saben mucho de estos temas. De hecho, estuvimos hace poco en un evento que hicieron ustedes vinculado a este asunto. Y, por ejemplo, podemos ver esta imagen, ahí la compartimos, donde se presentaron estos conceptos que yo diría que son novedosos. Ahora quisiera que exploremos contigo, porque el tema de la ciberseguridad siempre ha existido. O sea, los peligros, la vulnerabilidad siempre va a estar. Pero aquí ustedes plantearon el concepto de la ciberresiliencia, ¿no? Y la ciberresiliencia la planteaban además diciendo que no es una herramienta y que no es solo ciberseguridad. ¿Por qué? Te comento. Lo que es ciberresiliencia ha venido tomando fuerza en los últimos años. Básicamente lo que consiste o lo que es este concepto es de cómo las personas o las organizaciones están dispuestos a adoptar, afrontar cualquier evento de ciberseguridad o incidente que pueda ocurrir. Y cómo esto tú lo tomas, lo adoptas, eres consciente de ello y sabes qué pasos debes seguir para poder superarlo. Ajá. Y esto nos plantea una situación distinta, tal vez porque antes sentíamos como que el hecho digamos, de que vulnera nuestros sistemas aparecía de repente. Y hoy día ya no es así, ¿no es cierto? Hay como pistas, hay como elementos. ¿Tú crees que sabemos un poquito más acerca de las amenazas digitales y eso es lo que nos permite estar preparados? Exactamente. Ahora ha tomado bastante fuerza todos los equipos de cacería de amenazas. De lo que es threat hunting. Equipo de cacería de amenazas. A ver, ¿cómo es eso? Exacto, te explico un poco. Ahora las organizaciones tienen equipos especializados que se dedican a ahondar, a buscar en la Deep o la Dark Web posibles amenazas o posibles hackeos que pueda haber en el mundo. Por ejemplo, un ejemplo claro, yo me dedico a lo que es una empresa de energías. Ya. Y yo dentro de la web o dentro de la Deep o la Dark Web veo de que otras compañías de energía han sido atacadas. Ya. Mediante tales amenazas, porque han tenido tales vulnerabilidades en general. Entonces, con ese concepto yo de cierta manera veo o prevengo de que, oye, alguien está
se está dedicando a atacar todas las empresas de energía. Entonces yo de manera preventiva estudio ese caso y veo la forma yo cómo puedo prevenir o estar de cierta manera fortalecido, porque posiblemente más adelante me puedan atacar a mí. Entonces, de cierta manera, tú ya con este equipo de lo que es cacería de amenazas, yo puedo saber de manera anticipada los posibles riesgos que puedan haber en el mundo ante posibles ciberataques, y yo de cierta manera estar preparado o de cierta manera tener un nivel de madurez que me permita a mí de cierta manera recibir, contener y saber cómo responder. Exacto. Eso es cuando hablamos de la ciberresiliencia en las organizaciones, y seguramente, como has mencionado tú, hay algunas industrias en donde hay típicas amenazas, ¿no? O sea, no sé, en la energía, en la banca, ¿no? Vemos lamentablemente en el Perú que muchos bancos importantes reciben amenazas, pero hoy día eso también implica estudiar del tema, o sea, porque adelantarse implica conocer al enemigo de alguna manera. Exactamente. Ahí eso lo que implica es que más que todo un tema de costumbre, educación y cultura, de que cada persona, y también las organizaciones están conformadas por personas, que de cierta manera tú tengas la curiosidad, tengas la voluntad de, oye, miro qué es lo que está pasando en el mundo, veo que se comienza a masificar un posible ataque, un ransomware o cualquier evento de amenazas, y de cierta manera yo, oye, mira, esto está pasando acá, ¿qué es lo que yo debo hacer, yo principalmente como persona, para poder estar preparado? Y si yo pertenezco a una organización, igual, de cierta manera, evangelizar o promover esto con los demás compañeros de mi organización. Y estamos usando algunos términos que acá todos somos tequis, pero eventualmente podríamos un poquito explorar. ¿Qué cosa es la Deep Web o la Dark Web o el Dark Internet? En fin. Sí. Expliquemos un poquito rapidito eso. Son espacios de Internet que de cierta manera no están de cierta manera como que revisados o fiscalizados, o que es como que si fuera un entorno de como una anarquía, ¿no? No existe una autoridad, no existe una revisión de por medio. Entonces son espacios en la red donde la mayoría de personas de manera anónima pueden introducir información, sea cual sea. O sea, ahí no vemos presencia de estas Big Tech. No está Google, no están estos navegadores, o son como agujeros negros en el espacio. Sí, son como espacios que no existe una autoridad de por medio. Ya. Son como espacios de que cualquier persona, sea cual sea, puede colgar información, sea información de lo que fuese. Ya sea violando una ley, ya sea cometiendo un crimen, lo que fuese. Es como si fuera una caja que nadie ve, nadie revisa, y yo puedo meter lo que sea, y cualquier persona puede entrar a la caja y ver la información y recogerla. Y ya que hablas que haciendo el símil de que es como una caja, ¿es tan fácil entrar a la Deep Web o necesito algunos elementos de programación? No, o sea, no es tan fácil, sin embargo, es muy fácil aprender de cómo ingresar. Ya para esto existen mecanismos, o como se puede decir, especiales navegadores que tú a través de ellos puedes ingresar a este entorno. Exactamente. Y otro término que también has usado, vinculado a las amenazas, ¿no? Tiene que ver también con los elementos de seguridad, ¿no? Y ahora vamos a ver un videíto que corresponde a los Simpson. Y ahí tratan de explicarnos qué cosa es un firewall. Vamos a ver en términos de los Simpson qué cosa es un firewall. Ahí va, mira. Eso es un firewall. Es como una suerte de sensor o elemento que permite y no permite que ingrese algo. Es básicamente como lo menciona el nombre, ¿no? Es como si fuera una barrera, una pared que de cierta manera tú configuras para permitir que cierto tráfico que cumpla con algunos parámetros puede ingresar y otros no. Y los firewall hoy día han evolucionado, supongo, igual como ha evolucionado las amenazas. ¿Es fácil que ahora nosotros los configuremos o necesitamos a este equipo de cazafantasmas, ¿cómo los llamaste? Que de alguna manera nos van a ayudar. De cierta manera, son equipos totalmente distintos. Ya. Por un lado, las cacerías de amenazas, de cierta manera, investigan para prevenir ciertos ataques. Y que luego con esa información
retroalimente a los equipos, o mejor dicho, al equipo que se encarga de configurar los firewalls. Ya. Que de cierta manera con esas enseñanzas, oye, mira, el equipo que hace amenaza ha dicho, hay tal amenaza, esta amenaza se contiene de tal manera. Yo recojo esa información y yo como especialista que soy administrador de un firewall, configuro el firewall para que de cierta manera esté preparado para posibles intrusiones. Ujú. O sea, entonces estamos hablando que el tema de la seguridad está vinculado con distintos tiempos. Uno de preparación, Exactamente. uno donde se produce la amenaza. ¿Y qué pasa después? A veces, y eso también lamentablemente pasa mucho en el Perú, bueno, hemos visto, ¿no? Estos ataques masivos en donde ya se liberó la información o los datos o lo que fuese. ¿Cómo se contiene esa otra parte? Ahí viene el concepto de ciberresiliencia. Ajá. Exactamente. Que ya una vez que ocurrió el evento, de cierta manera tú estás preparado y tienes documentado de cómo debes actuar. Ujú. Porque muchas veces ya ocurre el incidente, toda la organización se alarma, Vaya, se alerta, crisis. exactamente, todo el mundo entra en crisis. Entonces, parte de la ciberresiliencia es saber quiénes deben actuar, porque hay actores activos para esto y también hay actores pasivos. Ya. Porque muchas veces nosotros lo que comentamos a nuestros clientes es de que es importante tener esto porque ante un caos, Ujú. todo el mundo va a buscar a los Culpable. culpables, más que culpables, a los responsables quienes deberían solucionar esto. Así es. Ujú. Entonces, y de cierta manera, la persona responsable se siente medio abrumada porque toda la compañía está como que reclamándole, diciéndole. Entonces, muchas veces, la cultura de ciberresiliencia te ayuda a que decir, oye, tales equipos, tales personas, Ujú. sí son los encargados, actores principales para afrontar este asunto. Ya. Y este grupo de personas, de repente no. Y simplemente les toca esperar Ujú. a que los encargados responsables actúen. Ujú. Entonces, muchas veces de eso parte de que, de cierta manera, hay personas que, oye, por el puesto que desempeña, por el cargo que tienes o el área que perteneces, mejor es espera tranquilo que los especialistas encargados nos vamos a encargar de solucionar el asunto. Ujú. Ese es por un lado. Ujú. Y de cierta manera ya con el equipo especializado ya tienes documentado ciertos procedimientos, tienes documentado quiénes son los responsables, quiénes son los actores, Ujú. qué pasos debes seguir, a quiénes debes contactar, Ajá. qué proveedores estratégicos de tu organización Debes- tienen que estar con ustedes ante este evento. Ujú. Y de cierta manera es revisarlo, contener y saber cómo tratarlo y responder. Ujú. Como lo describes, plantea que este asunto de la ciberresiliencia es una cultura dentro de la organización, pero como que tiene que tener responsables que contienen la situación, ¿no? Mm. ¿Eso siempre ha sido así, Roberto? ¿O ha habido una evolución? Porque yo recuerdo, bueno, ya tenemos unos años en la tecnología, que era una cosa tan simple como que pongamos el antivirus, llamemos al que sabe el antivirus, compremos tal tecnología, pero no había esto que nos has descrito que tiene que ver más con un hecho conductual. En realidad, estos temas siempre han existido. Sin embargo, hoy en día tomó fuerza porque muchas veces, o años anteriores, Ujú. las personas o las organizaciones se dedicaban a la parte preventiva. Yo cómo prevengo esto, cómo evito que de cierta manera. Y entonces como que tú ponías todas las balas en ese, Claro. en ese ámbito, momento. en ese momento, y con eso ya para ti supuestamente era suficiente. Ujú. Sin embargo, hoy en día los atacantes ya han desarrollado mejores ataques, ingeniería social Ujú. y demás, y de cierta manera bypassean todos los controles preventivos que tú colocas. Ujú, ujú. Entonces, y ahora último se ha tomado fuerza. ¿Por qué? Porque ahora los atacantes ya están dentro. Y Te creo. exactamente, entonces las personas, para este evento, Dentro de exactamente, su para este evento Wow. no me preparé. No estoy preparado para esto. Entonces, Wow. ahí viene el tema de ciberresiliencia, ¿no? Oye, muy aparte de la parte preventiva, Claro. también tienes que saber cómo actuar cuando el atacante ya está dentro de tu organización. Sí. Sí, ¿y cómo se produce eso, Roberto? Tú has hablado de algo que es muy común y ahora vamos a entrar más a las personas, que es la ingeniería social. De pronto, como tú dices, ya está dentro en la organización. Típicamente las personas, a veces recibimos mensajes por WhatsApp, ¿no? O alguien clona nuestra imagen o nuestra cuenta. ¿Y cómo se meten? ¿Qué cosa es esto de la ingeniería social? La ingeniería social, de cierta manera, es una forma de ataque de que la persona o el atacante externo, a través de emociones, ¿Ya?
hacia las personas, obtiene información que tú solamente conoces. Y que de cierta manera uso esta información para yo poder fortalecer mi ataque y poder vulnerar ciertos controles. Engañarte prácticamente. Cuando estamos hablando de personas, ahora vamos a poner los ejemplos porque creo que alguna vez hemos visto a alguien que le ha pasado eso, pero en una organización, ¿cómo se produce eso? O sea, da un poco de cosa, ¿no? Porque imagínate que ingresen a una organización que debe tener los firewalls más grandes del mundo, o sea, ¿no? Estas barreras que tú dices y muchos sistemas, ¿cómo puede ingresar? Imagínate en un banco o en un sistema de energía. Exacto, mira, has tomado un tema muy particular de que, oye, tenemos la mejor infraestructura, todo está muy robusto, sin embargo, la cadena o la infraestructura es tan fuerte como tu eslabón más débil lo es. Y en este caso siempre el eslabón más débil son las personas. Wow. O sea, si lo vemos gráficamente es una cadena que se protege, pero si una de las partecitas es media guachi, ahí se cae. Exactamente. Si tu eslabón más débil es muy, muy débil, toda tu cadena es débil. Por más que tú tengas las mejores herramientas, las mejores infraestructuras y demás. Por ejemplo, los bancos invierten mucho dinero en infraestructura, en seguridad, en herramientas, monitoreo y demás. Pero al final de cuentas, si las personas no están preparadas, no son conscientes, y al final el atacante entra por ahí, por el tema de las personas. Y por eso que la ingeniería social es uno de los ataques más recurrentes que existe. Porque todos los atacantes saben que el eslabón más débil son las personas. Y ahí entonces viene este componente cultural, ¿no? En donde todas las personas que están vinculadas en una organización deberían saber de estos protocolos, en fin, lo que tú dices que es más vinculado a la conducta y la resiliencia, ¿no? Pero tenemos una imagen, Roberto, porque obviamente acá estamos hablando de las corporaciones, y nos asusta porque, claro, uno dice, pucha, el banco me ha hackeado, no sé qué, ¿no? En fin, ya, además se ha vuelto un tema craqueado, en verdad, no hackeado, pero en verdad recurrente. Pero para hablar de la resiliencia en las personas, tenemos aquí, por ejemplo, unas imágenes. Te cuento que esto lo hemos hecho con la ayuda de nuestra inteligencia artificial, que se llama Coco. Y a Coco le pedimos que nos ayude a explorar la serie de resiliencia en el ámbito de las personas, ¿no? Y tenemos 3 imágenes, ¿no? Por ejemplo, una que está vinculada a un ámbito importante que tiene que ver con la identidad, ¿no? Que es probablemente uno de los espacios donde más se producen estas inconductas que abren la puerta a digamos, a los sabidos, a estos piratas digitales. Dice que hay que saber gestionar las contraseñas y autenticación en 2 pasos, seguridad básica, impacto alto, ¿no? Pero también nos hablan de los dispositivos, no solamente el celular, no solamente la tableta, sino la tarjeta del teléfono, ¿no? Y ahí también nos piden que hagamos actualizaciones automáticas, hagamos bloqueos biométricos, PIN en la SIM. Ahora nos vamos a explicar un poco eso. Y finalmente, o sea, estamos pasando de la identidad, nuestras claves, al dispositivo y finalmente los propios datos. Hacer copias en la nube o de manera física, y una vez restaurar vale más que 1000 promesas, no dice la IA. Tiene sentido el humor. Este protocolo, ¿tú lo recomiendas que lo hagamos siempre, de vez en cuando, nos lo metamos en el ADN? ¿Cuánto tenemos que tener de conciencia de hacer estos 3 pasos? Siempre. Yo recomiendo que esto lo des siempre, tanto en tu organización como en tu vida personal. En tu vida. Y no es... Y la gente cree que no, que esto que no me va a pasar, que no sé qué, no soy tan importante como para que me roben. Exactamente. Ese es el peor pensamiento que puede existir, porque al final de cuentas, tu seguridad digital es tal cual son tus hábitos. Si tú eres una persona desconfiada, que de cierta manera tiene cierto criterio, que tiene cierta lógica de cualquier tema, si tú eres así en la vida, o sea, si tú eres una persona que desconfía de los conocidos, responsable en todo caso. Exactamente. Si tú eres así, en la vida digital también lo vas a hacer así. Porque de cierta manera tú replicas tus mismos hábitos en tu vida digital. Pero si tú eres una persona sumamente confiada, viene una persona desconocida, le das información así porque sí, igual va a pasar en tu vida digital. Entonces, es muy importante el tema de la identidad, ¿no? O sea, a fin de cuentas la identidad tiene que ver con personas. Así es. Y también muchas veces
también involucra tema de de aplicaciones o inteligencia artificial, pero por lo que te comento, el eslabón más débil son las personas. Esto, antes de irnos a lo de los dispositivos, claro, típico es, hagamos, ya lo sabemos y bueno, lo volveremos a repetir, la contraseña, que sea una contraseña que mezcla términos alfanuméricos, o sea, un número y una letra, mayúsculas y minúsculas, símbolos, en fin. Pero hay un montón de videos en TikTok, tú los habrás visto, que se ve pues a la gente que está tratando de hacer la contraseña y ni él se acuerda de su contraseña porque le piden contraseñas enormes, gigantes. ¿Cómo debe ser una buena contraseña, Roberto? Sin caer pues en el exceso, que una cosa que ya ni uno mismo se acuerda de la contraseña. Exactamente. Lo que yo siempre recomiendo es que tu contraseña debe ser alfanumérico. Porque hoy en día es bastante difícil romper o cifrar una contraseña que tenga que ver con números, letras o caracteres. Entonces, por otro lado, la contraseña no debe estar relacionado a ningún dato personal tuyo. Claro. Porque de cierta manera tú en las redes sociales publicas información personal tuya, cumpleaños, aniversarios, nombre de mamá, nombre de papá, entonces que puede ser usado. Así es, así es. Y obviamente siempre la mente trata de ir por el camino mucho más fácil. Entonces por eso que tú dices, oye, no, qué flojera, una cosa tan robusta que ni me acuerdo. Entonces, tiene que ver mucho con la educación. Entonces, de cierta manera, lo que yo recomiendo es, por un lado, convertir tu contraseña alfanumérico con caracteres especiales. Que de cierta manera puedan y involucrar con una palabra que tú solamente sepas y hacer analogía para acordarte tu contraseña. Bacán. Porque, por ejemplo, a final de cuentas, yo en vez de poner una letra E, puedo poner un 3. A final de poner una B grande, pongo un 8. Claro. Ese es el alfanumérico. Exactamente. ¿No? Por felicidad. F3 en vez de E, L, I, 1 en vez de I, ya. Exacto. Y por otro lado, también existe el tema de rigurosidad de contraseñas de acuerdo al sistema que vas a ingresar. Tú tienes bancos, redes sociales, tienes cuentas de e-commerce y tienes contraseñas de cualquier otra página que tú puedes ingresar. Entonces, tú lo que tienes que ponerle foco es a las contraseñas de tus cuentas bancarias, de tus redes sociales, que básico, para ti es lo más importante. A ese sí ponle un foco de contraseña lo más robusto que puedas, siempre asociándolo a una analogía o algo de tu vida que tú digas, oye, mediante esto yo me acuerdo de mi contraseña y la puedo ingresar. Claro, porque además muchos servicios en internet están asociados a las redes sociales, ¿no? A un correo electrónico que es como una llave para un ecosistema de servicios, y abrir o darle esa contraseña a una persona implica abrirle espacio a todo el ecosistema, o sea, todos los distintos servicios que están vinculados. Y esto de la doble autenticación, ¿qué cosa es? Porque hay mucha gente que no lo entiende. Ya aquí estamos hablando de las redes sociales, ¿no? Entonces, a ver, expliquemos qué es eso de la doble autenticación. La doble autenticación es un doble factor, ¿no? Donde que de cierta manera tú, muy aparte de tu contraseña, agarras otro dato que tú solamente sabes y lo puedes ingresar. Entonces, ingresas con el otro también hay una validación, otra validación, hacen match y ya puedes lograr el acceso. Por ejemplo, tú ingresas a tu celular, ingresas una contraseña y a la vez también te pide una autenticación facial. Es algo que tú conoces y algo que tú tienes. Claro. O también, existe también tú ingresas tu contraseña y por ende tu segundo factor es que te envíen un código a tu correo. Exacto. Llega a tu correo, entonces es algo que tú conoces y algo que tú tienes. Yo agarro este código, mi correo, lo ingreso y puedo hacer la autenticación satisfactoria. Y Roberto, puede parecer para los que nos escuchan que esto es, ay, qué aburrido, qué pérdida de tiempo, pucha, o no sé, me quita tiempo. Pero no, es muy importante porque eventualmente podría ser que alguien captura nuestra clave, pero si le damos la doble autenticación, nosotros nos vamos a enterar que alguien quiere ingresar. Entonces ya dependerá de nosotros si le queremos dar o no el acceso, pero está en nosotros, otra vez retorna a nosotros la responsabilidad de ¿abro o no abro? ¿No es cierto? Porque ahora que estamos hablando tanto de los streams y no sé qué, no sé cuánto, hay muchos de estos negocios de tecnología están basados en redes sociales y hay terceros que gestionan las redes sociales, ¿no? Entonces, eventualmente, si no queremos dar más acceso al que queremos, esa doble autenticación
te devuelve a ti la posibilidad de decir, mira, no, para esto no entras o para esto sí entras, etcétera. Entonces no es una pérdida de tiempo, sino que hoy día creo que es ya parte de lo que hemos denominado resiliencia, ciberresiliencia. Exacto. Es parte de la cultura que en realidad todas las personas debemos adoptar. Yo sé que muchas veces es muy difícil. Sí, la gente dice que aburrido. O no es, sé qué, exactamente. o mucho tiempo, no sé cuánto, pero imagínate, te estás poniendo en vulneración tu propia vida, ¿no? Y con los dispositivos, ¿qué hay que saber, no? Porque claro, el celular, lamentablemente en el Perú también se ha convertido en un elemento muy vulnerable, ¿no? Están llegando muchas amenazas a través del celular, pero con la tarjeta SIM, ¿qué pasa? A ver, te explico. Hoy en día... La tarjeta SIM, para empezar. La tarjeta SIM es el chip Chipito, que tú que metes a tu celular. Claro. A ver, hoy en día el celular se ha convertido en un activo muy importante para tu vida. El celular tiene prácticamente tus datos personales, tus datos bancarios, tiene todo. Todo. Hasta fotos, todo. Todo. Entonces tú hoy en día debes cuidar tu celular como si fuera parte de ti. Y tienes que tener mucho cuidado. Sí, en verdad. Exactamente. Ya. Eso, entonces, ¿qué es lo que ocurre con el SIM? Pasa de que, por ejemplo, tú cuando haces una transacción bancaria, muy aparte de ingresar tu clave web Ya. de tu banco, también te llega un mensaje de texto con un código de 4 dígitos que es tu doble factor de autenticación. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que te roban el celular y el celular tiene todo tus controles de antiingreso, que son la huella digital, o el Face ID, o la contraseña de 6 dígitos que puede tener tu celular. ¿Qué es lo que hacen los atacantes? Ya. Agarran, como no puede ingresar tu teléfono porque tiene contraseña, Face ID y demás, sacan el chip, Ya. lo ponen en otro celular que no tiene ni un mecanismo de autenticación, Ya. y que de cierta manera ya mediante otro ataque ya pueden saber tu contraseña web, Ya. y simplemente que cuando me piden el doble factor, el mensaje de texto le llega al celular que no tiene controles, que no tiene seguridad. Entonces, de esa manera yo puedo saber el mensaje de texto y puedo saber el segundo factor de autenticación. Y eso me permite el acceso total. En otras palabras, Roberto, nosotros podemos definir en cuál elemento del celular almacenamos información, ¿no? Y creo que te da la posibilidad el celular, o almacenas en el celular, o almacenas en la nube, o almacenas en la SIM, porque ¿cómo? O sea, que estamos haciendo un respaldo en la SIM, ¿cómo es no, que...? No, es que lo que pasa es que eso? ahí quiero que no quiero que se confunda. En el SIM es únicamente para tú, donde recibes tu señal telefónica. Nada más. Y ahí también recibes, con el SIM ya te da la señal de teléfono, y por ende recibes llamadas y mensaje de texto. Ya. El tema de la segunda autenticación que muchos bancos usan es el mensaje de texto. Entonces, tú dentro de la web, cuando te haces una transacción, tienes dos maneras, dos medios para recibir el segundo factor de autenticación, ya sea por correo electrónico o por mensaje de texto. Ya. Entonces, por correo electrónico... Lo controlas con tu correo. Exactamente. Y el mensaje de texto, de cierta manera, viene por el SIM. Sin embargo, existe un mecanismo de seguridad que puedes activar. Ahora, tú al SIM le puedes poner una contraseña. Tú cuando cambias SIM de un celular a otro, tú le puedes poner una contraseña de 4 dígitos para que cuando se apaga el celular y se vuelve a encender, identifique el SIM, te pida la contraseña. Entonces, de cierta manera, si yo le pongo una clave a mi SIM ahorita en mi celular, yo lo apago y lo voy a prender y me va a pedir la contraseña antes de prender el celular a recibir. Y eso va a pasar en cualquier celular. En cualquier celular. Entonces, cuando te roban y quieran hacer la jugada de cambio de SIM a otro dispositivo, te va a pedir una contraseña. Bueno, miren, señores, esto es crítico con lo que roban en el Perú. En este momento, pónganle clave a su SIM. Porque si mañana les quitan el celular y si la SIM la trasladan a otro teléfono, y si tiene esa clave, no pasa nada. Y es muy importante lo que estamos comentando, Roberto, porque lamentablemente, ¿no? El Perú tiene unos niveles de inseguridad tremendo, las extorsiones, no sé cuánto, tiene mucho que ver con el uso del celular, ¿no? Y finalmente, en este cuadrito que tenemos, vamos a entrar al mundo de los datos, ¿no? Dice, hay que hacer copias en la nube o físicas y restaurar una vez. Bueno, ese es el sentido del humor de la IA, ¿no? Restaurar una vez vale más que 1000 promesas. Los respaldos, ¿no? Lo que se conoce como el backup,
¿Cada cuánto tenemos que hacer eso? La gente también ahí es... O sea, acá este hack es importante porque hay que concientizarse de que esto tiene que ser regular en nuestra vida, tiene que ser un ejercicio ya continuo, ¿no es cierto? ¿Cada cuánto tenemos que hacer un respaldo? ¿Dónde lo guardamos? Etcétera. Por ejemplo, aquí, hablando en el ámbito de las organizaciones, Sí. parte de la ciberresiliencia es tener muy claro el mecanismo de copia de respaldo que tenemos de nuestra información. Al final de cuentas, el activo más importante para nosotros como organizaciones es la información. Ujú. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ante un posible incidente o ante una interrupción de tu negocio? Ya. Tú de cierta manera tienes que, muy aparte de saber cómo afrontarlo, cómo contenerlo y cómo responder, Ujú. también debes tener todos los mecanismos claros de cómo yo puedo recuperar la continuidad de mi negocio Ujú. con la última información que yo tengo respaldada. Entonces, es muy importante tener bien claro la frecuencia de respaldo de información que yo ante cualquier incidente voy a tener que recuperar para que mi negocio pueda continuar. Ujú. Y es muy importante de que tú cuando haces este respaldo, muchas personas, o mejor dicho, muchas organizaciones hacen el respaldo y lo almacenan. Hace el respaldo y lo almacena. Y se Bien. queda ahí. Bueno, como no me ocurre nada, no pasa nada y lo tengo ahí. ¿Y qué Pero- pasa? Te ocurre un incidente. Si interrumpe tu negocio, ya tengo mi backup, voy a restaurarlo. Restaurar no funciona. Ujú. Perdiste bastante Wow, información que ¿verdad? tú tienes. Exactamente. Entonces, por eso es muy importante que, muy aparte de hacer backup, cada cierto tiempo comienzas a realizar pruebas para asegurarte de que tu backup esté bien y se restaure correctamente. Mm. ¿Por qué? Porque cuando pasa el incidente, Claro. al final tú vas a poder agarrar tu último backup, lo restauro y tengo mi información Exactamente. con actualizado hace el día anterior, por ejemplo. Restaurar es hasta cierto punto correr los datos, abrirlos, en fin, entrar a la cajita, ¿no? Restaurar significa de que la información que está almacenada yo la subo nuevamente a mi ambiente productivo, La uso. al negocio y la uso. La uso. Exactamente. Wow, qué importante lo que cuenta, porque imagínate, ya tenemos nuestro respaldo, pero si el respaldo está congelado en el tiempo, es como la máquina, pues, ¿no? Va a demorar y ahí eventualmente, eventualmente puede pasar, mucha gente dice eso, ¿no? Cuando hacen transferencias de un archivo a otro, computadoras dicen, uy, ya no funciona, ya no puedo entrar, que no sé qué. Eso es probablemente porque incluso parte de los archivos no se han actualizado y ya fueron, ¿no? Entonces, ese es el tipo de seguridad que tenemos que tener con los datos, pero finalmente, ¿qué es mejor? ¿Guardar en físico o en la nube? Nuestros respaldos. Ahora está de moda la nube, o sea, un espacio no sé, pues en los infoductos, ahí guardamos, no hay límite, en fin. ¿Qué es mejor? Depende de tu negocio. Ya. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que te brinda la nube? De que yo o sea, ya en la nube no me preocupo del espacio físico donde se almacena mi información, no me preocupo si es que de cierta manera la ubicación geográfica donde me encuentre, porque ya las grandes organizaciones de tecnología te dan ese servicio. Ujú, Entonces, si yo tengo un startup o un e-commerce ujú. o cualquier empresa digital, realmente a mí me conviene tener todo backupeado en la nube, ¿no? Ya. Ujú. ¿Y si soy una persona también o mejor en el físico? Si hablamos ya del tema de personas, si tú tienes información, ya sea de tus fotos, información personal, yo verdaderamente sincero os recomiendo de que también sea en la nube, porque ya También. tú tienes un celular con cuenta Google, todo lo backupeas en la nube de Google, no pasa nada, o de iCloud, ¿no? Yo tengo mi teléfono, mi iPhone y también todo lo restauro en la nube de iCloud. Entonces, te da facilidad, te da accesibilidad Ujú. y flexibilidad para que puedas volver a acceder a tu información Sí. si es que ocurre algo, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que la inteligencia artificial avanza más rápido de lo que puedes entender? Este es el momento de cambiar eso. Soy Maite Vizcarra y te invito a descubrir cómo convertir la inteligencia artificial en tu aliada. En este programa de formación aprenderás a usar la IA de forma funcional, práctica y cercana a tus necesidades reales. No se trata solo de teoría, sino de entender cómo esta tecnología puede potenciar tu trabajo, tus ideas y tus proyectos. Organiza Y Ahora, una comunidad que impulsa el uso responsable e innovador de la inteligencia artificial. Si quieres saber más, comenta #YAHORA y únete a esta experiencia 100% práctica.
Roberto, y hablábamos al comienzo que ustedes hicieron como NTT Data un evento bien interesante sobre ciberresiliencia y seguridad. Y tocaron varios temas, ¿no? Y hemos hablado del primer tema de la ciberresiliencia, pero también apareció nuestro amigo Juan José Miranda, que también va a estar pronto por acá. El gran JJ. Así es, hablando del teorema mosca o el teorema de la mosca. Y entonces ahí él puso eso, ahí estamos viendo la imagen, ¿no? Es una operación algebraica, X más Y mayor que Z, pero esto es más sencillo. ¿No es cierto? ¿Qué significa el teorema de la mosca y qué tiene que ver con la seguridad, tanto de personas como de organizaciones? Ya, te comento. Ahí lo que comentaba JJ en esta exposición es el tema de que ahora hoy en día está tomando fuerza todo el tema de computación cuántica. Computación cuántica. Exactamente. Ajá. Y ¿qué es lo que pasa? De que actualmente las organizaciones almacenan su información de manera cifrada. ¿Qué quiere decir esto? De que yo mi información le pongo un candado Ya. y que de cierta manera yo tengo una llave que está cifrada y que únicamente se puede descifrar mediante un mecanismo. Ya. Entonces, un atacante para descifrar eso le puede costar millones, una vida. Exactamente. Claro. Ahora con la computación cuántica, esa vida que te tomaba para descifrarlo se reduce mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ahora el descifrado con computación cuántica se puede ver un ataque. Ya. Entonces, a ti, como organización, ya te debe preocupar de cómo yo puedo estar preparado por si más adelante los atacantes utilicen la computación cuántica para descifrar toda mi información. Ya. Exacto. Entonces, ahí viene un poco el teorema de la mosca. De que hoy en día se está escuchando mucho de que ya está por venir una computadora cuántica y demás. Entonces, los cifrados que actualmente tienen las compañías son muy vulnerables a cualquier descifrado con computación cuántica. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de la mosca? Es ¿Ya? X representa el tiempo que tu información debe estar almacenada y protegida. Porque, por ejemplo, en el sector de salud, los datos personales te exigen que los datos deben estar almacenados 3 años. Exactamente, 3 años, por ejemplo. Y luego Y es el tiempo que te toma a ti implementar un mecanismo robusto para protegerte ante un cifrado cuántico. Ya. Entonces, YZ es el tiempo que van a aparecer la computación cuántica y los posibles ataques con este medio. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? Si al final, si tu tiempo que debes almacenar la información más lo que te va a costar implementar estos mecanismos es mucho mayor al tiempo que va a aparecer la computación cuántica, mejor. Entonces, eso quiere decir de que estás totalmente vulnerable a ataques. Ah, estás vulnerable. Wow. O sea que, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Que el tiempo de almacenamiento debe ser mayor o menor? Lo que debes hacer es de que, de cierta manera, la información que tú almacenes más el tiempo que te toma debe ser menor a la aparición de la computación cuántica. Wow. Claro, porque acá, esto que parece muy sofisticado, tipo Black Mirror, es que es muy simple hoy día generar algoritmos porque ya hay inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces, como bien decías tú, la computación cuántica tiene que ver con el hecho de que tú programas códigos que obviamente tienen que ver con los cifrados, y esto pues era habilidad del ser humano, ¿no? Y un capo que podía programar, no sé qué, y se demoraba un tiempo, pero hoy día esto ya es súper replicable a través de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en verdad, tú te puedes demorar, no sé, pues 1 año en hacer el súper cifrado, pero viene alguien con estas distintas iteraciones y lo puede hacer en 1 mes, ¿no? Entonces, en verdad, ya ni siquiera en ese ámbito hay seguridad y por lo tanto hay que jugar con estas 2 cosas bien interesantes. ¿Cuánto tiempo se almacena la información? Que estoy intuyendo que tiene que ser no tanto tiempo, sino que ya nos has explicado que aun cuando la almaceno la tengo que estar revisando, chequeando, porque eso de que ya la metí en la cajita y ahí se quedará para siempre en la bóveda,
nada que ver, o sea, hay que estar dándole movimiento. Y número 2, que también los cifrados tendrían que estar constantemente siendo revisados, porque las amenazas también son muy... Las amenazas evolucionan. Exactamente. Entonces, lo que tú debes, de cierta manera, tener foco es de que la información que tú almacenas debe estar protegida, y a la vez también ver cómo está evolucionando los ataques, porque si aparece un mecanismo que puede romper tu cifrado, como es la computación cuántica, yo de cierta manera, sumando esos dos tiempos, debo hacer de que sea menor cuando aparezca la amenaza. Entonces, cuando aparezca la amenaza, yo de cierta manera ya tengo información protegida y tengo los mecanismos necesarios para poder contrarrestar ese posible rompimiento del cifrado. Y esto nos habla de agilidad, ¿no? Que las organizaciones que ya han migrado al mundo de lo digital, que casi son todas, ¿no? Está muy de moda hablar de la transformación digital, transfórmate, que la IA, que no sé qué, todas estas cosas que son tan simpáticas, pero al final del día todo eso implica que si ya nuestros activos digitales han crecido, ¿no? O sea, todo está en la nube, los contenidos están digitalizados, las voces, todo eso al final del día es un activo digital. Eso también tiene que tener un respaldo bien importante en nuestras conductas, porque, claro, uno puede decir, sí, ya está todo digital, pero al revés, cuanto más digital, más vulnerable. Exacto. No es que mientras más digital, más vulnerable, sino que mientras más digital, existen otros actores de amenaza que puedan, de cierta manera, atacar tu información digital. Y muchas veces las personas no estamos acostumbrados al entorno digital. Estamos más acostumbrados al entorno físico. Exactamente. Roberto, y yo le pedí a la IA que nos haga hablando del teorema de la mosca, que nos cuente qué cosa era esto, y la IA interpretó esto, ¿no? Muy gracioso. Hizo un cómic, se ve chiquitito ahí, pero es como que hizo sus tips de qué cosa es esto del teorema de la mosca, ¿no? Y lo relacionó con la vulnerabilidad, ¿no? Y nos hace el tema de las contraseñas, porque lo que interpretó la IA es que la mosca se puede meter en cualquier momento. Y la mosca es las vulnerabilidades. Y entonces allí yo te quería plantear, ¿las vulnerabilidades son mayores de fuera o de dentro? Porque también la gente cree que las vulnerabilidades son, me atacaron, como que yo pasivo. Claro. Pero no necesariamente, o sea, ¿cómo? Porque eventualmente también uno dice, sí, ya me protegí, pero te protegiste de afuera, pero y de ti, de adentro, la gente que está contigo, nos has hablado mucho de los temas conductuales. ¿Dónde hay más vulnerabilidad hoy día? ¿O cómo es la cuestión? Claro, o sea, te explico un poco ahí, y partiendo de los conceptos. Vulnerabilidad es una debilidad que puedes tener en cualquier sistema o gestión, ¿no? Y la amenaza es el actor que usa esa vulnerabilidad para lograr su prometido. Entonces las amenazas son de fuera más o de dentro. No es que una tenga más que otra, sino que estadísticamente se ha comprobado que las amenazas más riesgosas o más potentes o que te pueden hacer más daño vienen principalmente de adentro. De adentro. Exactamente, porque puedes, por ejemplo, te hace una organización y tienes una persona que de cierta manera está muy descontento con algunas cosas que han sucedido en la organización, le puede haber sucedido muchas cosas dentro de la organización, está descontento y lo único que piensa es hacer daño a la organización. Ya. Y esa persona, siendo dentro, conoce información de la compañía, conoce ciertos mecanismos, tiene más herramientas como para poder hacer daño a la organización. Entonces, básicamente se ha demostrado de que una amenaza interna suele ser mucho más peligrosa, más riesgosa que una amenaza externa. Y por eso tan importante hablar de estos elementos conductuales, ¿no? Que impliquen que dentro de las organizaciones hayan todos estos protocolos. Y ya que has hablado del elemento humano, que no has comentado que a veces puede haber que hay desavenencias en las organizaciones, no sé qué. ¿Tú crees que con el desarrollo de la inteligencia artificial, ya no la generativa, sino agéntica, el tema de la seguridad va a mejorar? Porque eventualmente ya no van a ser personas, podríamos poner agentes de IA que se dediquen a hacer este tipo de actividades, y ahí ya pues no hay emociones, no hay sensaciones, no hay revanchismo, no hay nada.
¿Qué te parece eso? ¿O lo ves ya demasiado así muy cutting edge? O sea, como muy arriba, ya muy afuera de la frontera. Por ejemplo, hablando del tema de agentes, ¿no? A mí me parece que ya hablamos de agentes, ingenieros sintéticos, Así es. que son ya entornos o pensamientos que de cierta manera reemplazan ciertas labores que una persona puede realizar. Ujú. Entonces, no es que uno sea más riesgoso que otro, sino que ahí la seguridad cambia un poco o evoluciona. Que únicamente ya no te centres en el eslabón más débil que son las personas. Ujú. Tienes que un poco reorientar la seguridad hacia los agentes. Que de cierta manera, por ejemplo, un humano puede ser muy consciente de todo lo que dices o demás, pero al final cuenta por las emociones puede fallar un poco. Mm. En cambio, el agente no posee emociones y demás, pero sí posee de repente acceso a cierta información. Ujú. Y el agente no distingue si tú eres un jefe Así. o si tú eres un analista o si eres externo. Entonces muchas veces depende de que cómo configures el tema de los accesos a la información que tiene la IA y asimismo a quién le da esa información. Ujú, ujú. Entonces ahí te digo, son dos cosas totalmente distintas en términos de seguridad, pero te das cuenta que dependiendo del entorno, la seguridad tiene que cambiar o evolucionar. Ujú, ujú. Y eso implica que las posiciones también cambian, ¿no? Porque claro, la persona, yo he usado digamos, una imagen muy simplona y que obviamente también tiene que ver con la caricatura, que es que antes teníamos las amenazas en las organizaciones o en nuestras vidas que, vamos, el antivirus, ¿no? Todo lo resumimos al antivirus y a una persona específica que venía ahí y ponía un software y se acabó, pero eso ya no es hoy día. Contigo estamos entendiendo que hay muchos procesos, hay muchas reglas conductuales, roles distintos y seguramente con la presencia de estos agentes, o sea, esta IA que es mucho más autónoma, tenemos que aprender también a interactuar con ella y a programarla, porque no es que ya hagan todo, chicos, sino que el acceso a ciertos datos va a depender de quien finalmente la va a controlar, más que controlando, guiando, ¿no? Educando. Educando. Porque la IA es como si fuera un niño chiquito, Ujú. que yo de cierta manera le enseño a hacer ciertas cosas, pero si no lo monitoreo, no lo educo bien, puede realizar ciertas acciones que de repente no son las adecuadas. Ujú, ujú. Entonces muchas veces existen los conceptos de que yo como humano tengo mi IA que de cierta manera hace ciertas actividades y yo lo superviso. Claro. Eres un supervisor. Exactamente. Si eso va evolucionando, ya va educándose de manera correcta, adecuada, con los verdaderos permisos, con unos accesos limitados únicamente para lo que realmente debe realizar, Ujú. ya podemos hablar de un agente que puede ser tu par. Ajá. De cierta Claro, manera. socio. Entonces, exactamente. Que de cierta manera ya le das un poco más de autonomía, responsabilidad, pero igual siempre una supervisión de por medio, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, es muy importante de que a final de cuentas la IA es un habilitador para poder realizar cosas. Así es. Así Entonces, si es que tú lo educas bien, va a actuar bien. Si lo educas mal, va a actuar mal. Si no lo supervisas, se puede descarrilar. Exactamente. Ujú. Y bueno, y el teoría de la mosca nos lleva pues al hecho de que, como bien has explicado, hay amenazas y hay vulnerabilidades. Y al final del día, todos los entornos hoy día son vulnerables, más o menos, pero todos son vulnerables, digamos, ¿no? O sea, ya hay que llegar a esa conclusión. Siempre van a haber amenazas. Y claro, tanto es así que podemos ver, hay un video, ahora vamos a compartir, Roberto, contigo, de otra vez de Los Simpsons, donde, claro, parece pues que la gente está muy protegida, pero al final del día estos fallos terminan también devolviendo a ti las consecuencias, ¿no? Mira, vamos a ver cómo interpretar la seguridad. Dios mío, es gas venenoso. No te preocupes, el vidrio nos protege. ¡Ay! ¡Vamos a escondernos a mi casa! Oigan, esta salida de emergencia está pintada. ¡No hay salida, no hay salida! ¡Estamos perdidos! ¿Cómo podemos interpretar eso también, no? Que un exceso de seguridad termina también jugándonos en contra. ¿Esto es por qué? Porque no hemos planificado bien los firewalls, los gates, ¿no? Hay toda una ingeniería, una planificación en todo este asunto de la seguridad. No es que ya ponemos aquí y acá, sino que, como bien, además ustedes son los expertos en eso, tiene que ver como el término es como un diseño, ¿no? Exacto, o sea, ahí básicamente lo que te menciona la caricatura es de que se centraron mucho en lo preventivo. El vidrio me protege. Uh-huh. Entonces, por lo tanto,
lo que es ya posterior a eso, una vez que esté el peligro dentro, bueno, como el vidrio me protege, yo agarro, pinto una puerta y ya está, para cumplir nada más, porque al final nunca lo voy a utilizar, porque el vidrio es lo máximo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El vidrio falló. Entonces, cuando ya quieres prácticamente utilizar la acción compensatoria, no puedes, porque simplemente lo diseñaste y nunca lo implementaste y nunca lo probaste. Entonces, y ahí es cuando prácticamente el peligro está dentro, no tiene salida. Y chao. Y eso debe pasar mucho en las organizaciones cuando ven estos temas, ¿no? Por eso que te comentaba al inicio de la entrevista, de que, claro, o sea, muchas organizaciones al inicio se sentaban mucho a la parte preventiva, cómo contengo, cómo evito, cómo de cierta manera, pero una vez que está dentro, ¿qué es lo que haces? Entonces, ahora la ciberresiliencia involucra todo eso, ¿no? No solamente lo preventivo, sino cómo yo contengo, cómo respondo, cómo acciono y posterior a ello cómo salgo de eso, ¿no? Cómo salgo de este caos, de esta emergencia. Y la ciberresiliencia en las personas, Roberto, ¿cómo la podemos entender? O sea, también hay etapas, o sea, nosotros deberíamos tener etapas como que, no sé, hemos revisado un poco lo de los dispositivos, nuestra identidad, lo del tema del respaldo, pero ¿cómo debemos entender nosotros como, acá hablamos de la ciudadanía digital, ¿no? Que un ciudadano digital no es solamente el que está pidiendo dame acceso a internet o dame, sino que yo también tengo que hacer algunas cosas y eso implica también tener conciencia de la seguridad. Por ejemplo, ¿no? Algo que es muy común y seguramente los que nos ven lo han pasado o tú mismo, los ataques a través de WhatsApp, ¿no? Estos mensajes que mandan pidiendo dinero y estoy haciendo una colecta, que no sé qué, no sé cuánto, y de pronto, y no es de cualquier vecino, sino es de gente incluso importante que dicen, me han hackeado. ¿Por qué se produjo ahí esa situación? Ha habido un tema de ingeniería social, probablemente, sí. El manejo de las redes sociales, a quién abrieron, a quién sacaron. ¿Cómo explicar eso? Que es una cosa que seguramente tú nos vas a explicar muy bien. ¿Cómo es que se produce cuando alguien entra, clona tu cuenta en WhatsApp y te empieza a pedir plata? ¿Qué pasó ahí? ¿Con qué ha interactuado esa persona? ¿Qué ha hecho mal para que se produzca eso? Ya. ¿Qué es lo que normalmente pasa? De que tú de repente mediante phishing o cualquier mecanismo de ataque, tú das información que el atacante con eso pueda de cierta manera clonar tu cuenta de WhatsApp o te roba el celular y accede a tu celular y puede hablar por ti mediante WhatsApp y ahí es cuando le pides dinero a tus conocidos y demás y tú realmente confíes y me está pidiendo dinero y le das, ¿no? Entonces, ¿cómo uno es resiliente ante esto? Si es que a ti te pasa que de cierta manera me roban el celular o me clonan o me hackean y doy información que no debí, de cierta manera ser resiliente es ¿qué hago como para que el ataque no se concrete? Ya. O cómo lo contengo, cómo respondo. Agarro y doy aviso a todos mis familiares, a todos mis conocidos, por si acaso me han hackeado. Lo que muchos hacen en redes sociales, no me han hackeado, si les escriben por WhatsApp, yo no soy, por si acaso, que no hagan caso y demás. Que de cierta manera tú eso evitas o das alerta a que tus allegados, tus familiares o tus personas cercanas estén alertas y que si es que les llega ese mensaje de WhatsApp fraudulento, de cierta manera, no, le robaron el celular, no es ella, entonces por lo tanto no caigo en la trampa. Eso primero, entonces, alertar a estas personas que tenemos en nuestros contactos de que alguien está suplantándonos en WhatsApp. Exactamente, claro, ese es en el caso de que ya prácticamente ya mandaron el mensaje. Ya mandaron el mensaje, ya te hackearon y demás, pero si yo voy un poco más atrás, que de cierta manera yo, como te decía, ¿no? Debes tener tu doble factor de autenticación, debes de cierta manera cuidar tu celular como es parte tuya y demás. Ya si por A o por B te agarran en tus 5 minutos y demás, te hackean y te clonan la cuenta, entonces queda en ti ya fallaron mis preventivos, voy a la parte de que ya doy aviso que me robaron o prevengo o doy conocimiento a mis familiares y demás de que posiblemente puedan ser objetos de un posible ataque por medio de mi identidad, ¿no? Que ha sido clonada.
Sí, y ya casi para cerrar, Roberto, en el mundo de las organizaciones están estos personajes que son los hackers, no cívicos, pero sí los hackers que hacen ético, ¿no? El hacking ético. ¿Qué cosa es el hacking ético? El hacker, o sea, a final de cuentas es la persona que tiene Maneja, ¿no? conocimientos y habilidades para bypassear o vulnerar ciertos controles. Exacto, entonces la parte ética ya viene, oye, es un hacker ético, ¿no? O ethical hacking, lo que comenta, ¿no? Que es una persona que tiene esas habilidades, pero usa esas habilidades para el bien. ¿Qué es lo que hace este hacker ético? Es de que, oye, yo, persona, organización, voy a probar tus controles, a ver qué tan robustos son. Claro. Utilizo mis técnicas o los conocimientos, las habilidades que yo tengo para ver qué tan robustos son tus controles y si logro vulnerarlos o no. Si logro vulnerarlos, te digo, oye, mira, logré vulnerar tu control. Para remediar esto deben ser A, B y C. Y de cierta manera te digo qué caminos utilicé para poder vulnerarlos y también te digo cómo remediarlos. Entonces se le da eso a la organización y la organización, ok, muchas gracias. Y esa puerta que estaba semiabierta ya la cierro y le echo candado. Y en el caso de las personas, nosotros también podríamos tener algún tipo de práctica de ese sistema, o eso solamente pasa con las grandes corporaciones que busco a que sabe mucho, este hacker y... O sea, son como ataques controlados, ¿no? Voy a controlar el ataque, pero te voy a atacar. Exactamente. ¿Lo mismo podemos hacer nosotros como personas? O sea, ¿hay alguna manera de nosotros también ir viendo cuán vulnerable es o no nuestros dispositivos, nuestros espacios donde archivamos activos digitales, o no necesariamente? Mira, al final, o sea, sí podrías aplicar las mismas técnicas o aprovechar las habilidades de un hacker como para tú mismo ver qué tan vulnerable eres o para probarte, ¿no? Para probarte y tú más o menos saber qué tan expuesto puedes estar. A final de cuentas, lo que involucra o donde está lo rico de estos servicios de ética hacking es simular el escenario más real que se pueda. Ya. Entonces, que de cierta manera, o sea, si tú quieres de cierta manera testearte para ver qué tan expuesto estás ante posibles ataques, puedes realizar estas técnicas, maniobras para poder ver qué tan maduro estás, ¿no? O qué tal consciente o qué tal resiliente eres. Exactamente. Roberto, y nosotros cerramos con una parte que llamamos los utilitarios, ¿no? Acá le hemos pedido otra vez a la IA, mira, Coco a mí me encanta la inteligencia artificial, no sabes. Yo le pido cosas y me lo plantea y en verdad, en cierto sentido cumple, ¿no? Cumple. Pero ojo, tienes que tener cuidado también qué información metes en la IA. Así es. Ahora nos vas a decir ese tema. Pero le hemos pedido, por ejemplo, buenas prácticas en el uso de dispositivos inteligentes y claramente el tema del uso de las contraseñas que sean fuertes. Hay que actualizar los sistemas, conectarse a redes seguras, eso nos vas a explicar ahora, asegurar la privacidad y evitar descargar aplicaciones no seguras. Digamos que concentrémonos en lo de la conexión a redes seguras y no descargar aplicaciones no seguras. Porque ahora te bombardean con cosas, oferta, compra tal cual cosa y ¡pum! Descargas, ¿no? Exacto. A ver, te explico el tema de conectarte a redes seguras. Por ejemplo, tú cuando vas de viaje, llegas al aeropuerto y te conectas a la red Wi-Fi que está libre del aeropuerto. Al final es una red pública que no necesariamente tú ni siquiera sabes si tiene los mecanismos de seguridad necesarios. Entonces, lo que se recomienda aquí es de que si tú tienes la necesidad, o sea, lo recomendable es que no te conectes a una república. Ya. Pero si tienes la necesidad de realizarlo por X y motivo, ok, te conectes, pero únicamente si estás en el aeropuerto de otra ciudad que no conoces, para ver el mapa, Google Maps, o para consultar ciertas páginas web de lectura únicamente y ya. Pero si tú quieres acceder a tu cuenta bancaria, quieres hacer una transacción súper crítica, lo recomendable es usar la red del teléfono o de repente alquilarte un roaming. Claro. Porque es mucho más seguro que una red pública. Porque al final de cuentas, ingresar a una red pública o un wifi público es como que si yo agarrara y en una sala con puros desconocidos y comenzara a gritar todos mis datos. ¿Por qué? Porque es lo que hace un atacante. Yo, si fuera atacante, me voy a un aeropuerto o una república de un parque, lo que fuese, abro mi dispositivo y me conecto a la república y me pongo en modo escucha.
Ah, Entonces, el atacante comienza a registrar todos los datos que van viajando mediante esa red Wi-Fi. ya. Y si tú ingresas tú mediante la red Wi-Fi das información súper crítica relevante, lo que puede hacer es el atacante lo escucha, lo ve, lo coge. Lo captura. Exacto. ¿Por qué? Porque este mecanismo de Wi-Fi no tiene la seguridad que se requiere. Entonces tú dirías que en general porque es una invitación, ¿no? Uno diría, entonces ¿para qué existen redes públicas? Existen para hacer cosas muy puntuales, como nos estás contando. O es para facilitar conexión a internet de gente que no es de ese sitio, que no tiene una red celular o un turista, Claro. y demás. Da facilidad. Pero ya entrar a ámbitos como nuestra cuenta bancaria o elementos donde hay una transacción no está recomendado. Y solamente a través de tu red del teléfono, o si Claro. tienes una VPN personal, también utilizarlo, ¿no? No se recomienda para nada. Ajá. Y el tema de las descargas de aplicaciones que hemos visto ahí, como decíamos, ahora pues hay una feria de descargas, ¿no? Y a veces tú navegas por un lugar y aparece una cosa, otra cosa, y descárgate y no sé qué, y no sé cuánto. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo aplacamos nuestro hambre de aplicaciones? De mucha gente que tiene 40.000 de aplicaciones. Claro, muchas veces pasa de que hay aplicaciones Ujú. que te dan esa necesidad que tú tienes en ese momento de su urgencia. Por ejemplo, a una persona que le gusta mucho el fútbol. A mí me encanta el fútbol. Ya. Y se ha dado que los partidos de la Champions, partidos de Copa Libertadores, se pasan por Streaming. por una claro. aplicación donde tú pagas. Así Pero es. tú eres una persona que quiere ver únicamente ese partido y no te da la necesidad de pagar esa aplicación, ¿no? No, ¿para qué? No quiero pagar para el solo partido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí surgen las aplicaciones. Oye, bájate esta aplicación y te doy el partido en vivo para que tú lo puedas acceder totalmente gratis. Gratis. Ya. Pero te dice la aplicación, claro, que tienes que configurar tu celular para que puedas descargar de fuentes conocidas. ¿Por qué? Porque no está colgada una cuenta de Google Apps, por ejemplo, o de Play Store, Ya. donde de cierta manera Google fiscaliza un poco las aplicaciones. Ujú. Por un lado, te la descargas y luego una vez que te descargas, para acceder al partido tienes que darme acceso a tus contactos, acceso a tu micrófono, acceso a tu cámara Wow. y acceso a varias cosas. Entonces, exactamente. Entonces yo creo de que la información o tu privacidad cuesta más que Sí, pagar una aplicación para que tú puedas ver el streaming. claro. Y ya si te piden acceso a la cámara y esas Exacto, cosas, eso es y- gravísimo. Exacto, entonces ahí viene el sentido común. Claro. Que muchas personas por viaje, siguiente, aceptar, claro, por ver, le vas a aceptar a todo. Y no te estás dando cuenta de que estás dando más acceso a tu información de la que necesitas, porque al final de cuentas quieres ver un partido de fútbol. Claro. ¿Para qué vas a acceder a mis contactos? ¿Para qué vas a acceder a mi cámara? ¿Para qué vas a acceder a mi micrófono? Ujú. No tiene sentido. Entonces, muchas veces, por eso te digo, el tema de cultura y criterio, Sí. de que, oye, yo sé que muchas veces cuesta pesado leer, pero, por ejemplo, las políticas y parecidas son un párrafo así que, de cierta manera, sería mentir de que uno lo la lee. gente Ya, ni sabe qué está- pero al menos los permisos sí, detente un poco y lee, ¿no? Que al final son 4 o 5 avisos de permiso que te da. Y tú de cierta manera, micrófono. O sea, si me descargué una aplicación para red fútbol, ¿para qué quiere mi micrófono? Claro. ¿Para qué quiere mi cámara? ¿Para qué quiere mis contactos? Claro. Al final, yo siempre digo, nada es gratis en esta vida. Menos en lo digital, ¿no? Se Exacto. llevan nuestra información. Y para cerrar, ¿qué pasa con la IA? Porque tú decías, claro, hay aplicaciones de inteligencia artificial pagas y libres, ¿no? O sea, gratuitas, ¿no? O sea, por defecto yo creo que las que están pagándose tienen ciertos niveles de resguardo. No es lo mismo cuando usamos el chat GPT o lo que sea, gratis, porque ahí sí ¿qué pasa con eso? ¿Es más público? A ver, cuéntanos un poco. Ahí te cuento un poco. O sea, al final de cuentas, la IA está en constante entrenamiento. Ujú. Entonces, muchas veces la IA utiliza la información que tú le das para poder entrenar y ser cada vez mejor. Así es. Entonces, al final, detrás de la IA existe una organización. Ujú, Detrás de la IA existe una organización, una base de datos donde se almacena toda la información que tú brindas. ujú, Y al final, ya esa información está almacenada ahí y escapa de tu ámbito. ujú, Tú no sabes, al final de cuentas, para qué van a usar esa información. ujú, ujú, ujú. Entonces, muchas veces la IA es como si fuera un asesor público, ¿no? Sí. Es un asesor que tú le dices la información, te asesora, pero él ya tiene esa información tuya. Ujú. Entonces, que lo puede usar
como se le dé la gana. Así es. Pero eso pasa también con las cuentas pagas, porque ahí creo que ya hay un nivel en donde la empresa, porque Sí, en efecto con la empresas, pues, ¿no? Hay sí, que ser honestos. cuando ya tienes una información pagada, ya existe el tema de política de confidencialidad y demás, o nuevas funcionalidades. Pero al final de cuentas, lo que yo recomiendo de cierta manera es de que tú, cuando utilices la inteligencia artificial, no des información personal ni información puntual de ciertas cosas. Por ejemplo, yo quiero consultar algo para un cliente en mi ámbito, ¿no? Por ejemplo, yo quiero consultar algo para un cliente. Yo no le voy a decir, oye, estoy en el cliente tal, de tal lado, y tiene tales características, tal información. Por favor, dime cómo tú harías esto. Claro. En vez de decir eso, yo haría, oye, Minimizo. Exacto, oye, estoy en una empresa de Latinoamérica que se dedica a rubro tal, posee este problema, más o menos puede darme unos insights de cómo poder solucionarlo. Y es muy distinto, ¿no? Entonces la IA dice, Latinoamérica ya, entonces como que te da la información de cierta manera ya o sea, tú le das información medio anonimizada o generalista, y ya no va a identificar tan claro. Exactamente. Sí, bueno, Roberto, ha sido un gusto enorme haber charlado contigo. En verdad creo que hemos hackeado todo el tema de la ciberseguridad y en principio lo más importante, nos hemos hackeado nosotros mismos, creo, ¿no? Porque al final de esta charla creo que somos más conscientes de la responsabilidad que tenemos sobre nuestros propios activos digitales, nuestra identidad, a quién le estamos entregando las cosas, y que no necesariamente es una pérdida de tiempo la doble autenticación y estas cosas, sino que finalmente es la manera en que nos estamos volviendo resilientes. Exactamente, nos estamos cuidando, somos resilientes, sabemos qué es lo que puede pasar y cómo actuar, ¿no? Y cómo solucionarlo, es lo importante. Así es. Bueno, te agradezco un montón, Roberto, ojalá que podamos volver a conversar en otro hack. Y a ustedes, como siempre, es pedirles que compartan este contenido. No se olviden, abrir el código implica también protegerse, y nos vemos pronto en una semana más por Hacker Cívico.